Good morning. Buenos días. Ahora vamos a empezar la clase de ballet aquí de Star Senior Center. Gracias por estar aquí. Thank you all for being here. We're going to start our class from Star Senior Center. If you don't already have it, you'll need a chair and maybe some water. And si todavía no lo tienen, van a necesitar ustedes una silla y posiblemente un poquito de agua también. Okay, so I'm going to go over some basic things. Voy a revisar unas cositas básicas para ustedes. So the first thing is I'm going to move the cameras so you can see me. Buenos días. La estoy poniendo en mute para que todo el mundo me pueda oír, okay? So the first thing you want to do is that you want to have a chair at a proper distance. So not too close and not too far. Quieren tener una silla a la distancia apropiada, no muy cerca y muy de lejos tampoco, para que pueda aguantar la silla. Now you do not want to hold the chair for life, because if you do, you're going to do this and fall over. So, no aguanten la silla muy duro, porque si lo hacen, se van a caer de lado. ¿Ok? También mantenga el cuerpo alto, durito, recto. Also maintain your body nice and straight, stretched up, everything pulled in. When we're working at the bar, you want to make sure that your weight is transferred from 2 feet, 2 to 1. So, cuando trabajamos en la barra de ballet, en la silla de ballet, quiere asegurarse que transfiere el peso del cuerpo de 2 pies a 1. So, eso quiere decir que se tiene que mover para allá un poquito para poder entonces trabajar con la pierna. So that means that you have to transfer your weight from 2 feet to 1 when you're working. Just a little bit. So I'm going to exaggerate. Lo voy a hacer más grande para que me vean, pero se van a mover hacia la silla para poder mover la pierna. No, no lo van a hacer así de grande, un poquito, pero eso es para que vean. So you want to transfer your weight from one foot to the other. And you want to make sure that you are pointing your toes as much as you can point. Quiere puntar los pies lo más que pueda. Y también no doblarse. So don't ever bend. When we do pliés and we go down, don't bend forward. So cuando nos bajamos en el plié, no se mueve el cuerpo para adelante, se queda aquí derechito, subiendo y bajando como si fuera en un elevador. So you want to go up and down as if you are going up and down within the confines of an elevator shaft. Up and down, nice and easy, no bending forward. So, para arriba y para abajo sin moverse el cuerpo para adelante. ¿Ok? Y también relájense. Pueden respirar, no tiene que ser esto perfecto, especialmente que están en su casa y nadie la ve. So relax when you're doing this, especially your home, no one can see you except for me.
So don't worry about what you look like. Just try the best that you can to do whatever you can. So we have a nice big group here today. Tenemos un grupo grande aquí hoy y quiero tratar de verlas. So ponga la silla, la cámara en una manera que yo la pueda ver trabajando. Okay? So I want to be able to see you working so that I can see what's happening with our group to see if I need to make any corrections. Sometimes I'm going to ask you to practice for me so that I can see what you're doing so that I can make sure that your form is good. So algunas veces le voy a preguntar a alguien que me enseñe lo que estás haciendo para yo ver y conocer si está haciendo el ejercicio correctamente o no. ¿Ok? So lo primero que vamos a hacer es el plié. En el plié uno se baja y se sube doblando las rodillas. Ahora vamos a mover los brazos también. Si no pueden, si son nuevas y no entienden hacer esto por la primera vez, deja la mano aquí. So we're going to be doing a plie. We're going up and down, nice and easy, bending our knees and straightening up. Now, we are going to be using our arms, but if the arm is too much for you, then leave the hand on the waist, okay? So we're going to do 3 pliés, starting with our arm en bras, empezando con el brazo en bras, vamos a hacer 3 pliés. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So you follow me? That's what we're doing. If the arm is too much, arm here. If you are using the arm, then you want to look at the hand as it moves. Si no va a usar el brazo, se puede quedar aquí. Pero si lo está usando el brazo, tiene que mirarlo al brazo, mire la mano. Cuando se mueve la mano, mire la mano. Y entonces terminamos a la próxima posición. Ok, con la música, ok. Con la musiquita de ballet. Vamos a ver aquí. Déjenme poner esto un poquito más pequeño. Mejor así.
So we're going to do it again, other side. Move your chair. Or if you have 2 chairs, you can move to the other side. Ok. Si tienen 2 sillas, se pueden mover al otro lado, pero si no, mueva la silla. Ok, otra vez del otro lado. One moment, I just need to do so. Oh, alguien me está. Ok. Un segundito que alguien me está llamando, me está mandando un mensaje que no puede entrar a la clase. So somebody just sent me a message. They're having a problem getting into the class. So I am going to send her the link real quick. Ok, ahí está. Okay, very good. So second side, el próximo, el segundo lado. Cada una, me gustaría ver su plié, si se puede, por favor. Doña Norma, ponga la cámara para yo poder verle su plié. So I want to see everyone's plié. ¿Puede poner la cámara para yo verle su plié, doña Norma? Ok. Maggie, Victoria, Maggie. Sí. Maggie, es Sí. Juana. Ay, Juana. Maggie, yo no estoy poniendo la cámara porque yo tengo un dolor en el cuello que, Okay, casi no me puedo mover. Ok, no se preocupe. Okay. Está bien. Gracias. Okay. All right, so Victoria, let's see your plie. Let me move down so you can see my face. Okay, let's see your plie. Very good. Okay. Doña Carmen, vamos a ver su plie. Quiere ver mis pies. Bajo la cámara mis pies. Para ver, subirse y bajarse para verla. Bájese un poquito. Ahora. Sí, ok. Bájese en el plie. Lo que quiere hacer es que las piernas, quiere que las rodillas salgan del lado. So what you want to do, I'm watching one of our participants and she's doing a plie like this. And we don't do it that way. Lo primero es poner los pies en primera posición, abiertos. So your feet must be in first position. That means they're creating like a letter V. Va a crear como la letra V con los pies que toquen. Y entonces los talones van a tocar. Entonces se baja con las rodillas abiertas de lado. So your heels will touch and your knees will come out to the side.
So for those of you that already know this is more review for you. I'm sorry to repeat, but we have to repeat always in class. So para las que ya saben esto, perdone, pero es importante repetir, especialmente para los que no saben, ¿ok? So, doña Norma, ponga los pies juntos, que los talones de los pies toquen y que las rodillas salgan de lado, ¿ok? Si puede poner la cámara en los pies otra vez para yo verla, ¿ok? ¿Quién más puede hacerlo, el plié? Doña Gladys, enséñeme, bueno, yo sé que usted ya sabe el plié. Hi, Gisela. We have a big group here today. Hola, muchachas. Ok, so las que no saben hacer el plié y quieren que yo la vea, me gustaría verlas. Las que pueden hacerme el plié. Okay, so whoever can do the plie for me to see them would be great. Hi. Okay, muy bien. So we're going to move on to battement tendu. Vamos a seguir con el battement tendu. El battement tendu, para las que no sepan el movimiento, no lo entiendan, el pie, empezamos siempre en la primera posición de los pies. Eso quiere decir que estamos creando una letra B con los pies y entonces el pie se arrastra en el piso, sale y regresa a la primera posición. So the foot in first position starts in this manner, in first position, and then we drag it on the floor and we bring it back. Drag on the floor and we bring it back in. When you're going to the front, hacia adelante, el dedito pequeño está en el piso y la rodilla de lado. So the little toe is on the floor, knee to the side. When you're in second position, o si está en esta posición de lado, es el dedito del centro del pie. So it's the middle toe here, knee again out to the side. Y atrás es el dedo más grande. The biggest toe is on the floor and the knee is out to the side. If your body starts doing this, you're turning out too much and you're not ready for that. Si el cuerpo se te mueve de lado así, cuando los está haciendo hacia atrás, es que entonces está tratando de abrir la pierna demasiado. So, la deja donde pueda, con el cuerpo hacia adelante y se rodea la pierna el poquito que pueda por ahora. Okay, so you want to turn out, but not at the expense of your body moving to the side this way. You want to maintain the body nice and straight, leg out to the side, turn out as much as you can. And if you only get a little bit of a turnout, that's okay. You can practice this over time. Okay, so we're going to start on this side, the first side, so that your right leg is going first. And we're going to take a battement tendu. We're going to take 1 and close, and 2 and close, and 3 and flex, and point, and close. So vamos a hacer 2 battement tendu. El tercero se va a subir el pie y se va a bajar de nuevo y vamos a cerrar. So we're going to flex 2 battement tendus, 1 battement tendu, flexing and bringing the foot back down. This is good to strengthen your ankles and to help you with your point. Este ejercicio es bueno para poder entonces puntar el pie más y poner el pie más fuerte. Okay, so we're going with the music. My music is here. So this is going to be nice and slow. Esto va a ser despacito. Very nice and slow.
battement glissé es como el battement tendu, excepto que el pie se sube del piso 2 o 4 pulgadas. So the battement glissé is the same as or similar to the battement tendu, except that it raises, glides, it comes up off the floor 2 to 4 inches. So we're gonna do 1 and 2 and 3 and 4. Woo! Confusing. Vamos a hacer 2 battement glissé, un plié, otro battement glissé. So this is a little bit more challenging in terms of choreography. Esto es un poquito más difícil en la coreografía, pero es para que ustedes usen la mente un poquito, para que tengan más en qué pensar. So this is a little more challenging in terms of choreography, but it's so that you can challenge your brain a little bit, okay? So remember, 2, plié, and another one at the end, okay? Terminen ahí. Second side. Okay. Okay, shake out your legs, drink a little bit of water, toma agua si tienen. Okay, I want to show you something called the pas de cheval. Le quiero enseñar algo que se llama el pas de cheval. Esto es el paso del caballito. Y es así. La pierna sube un poquito, se tira y se cierra. So traten de hacerlo. Try to do this with me. The leg comes up, it draws out, and it comes back in. We're doing a smaller version, petite, pas de cheval. It's small. Estamos haciendo esto en una manera más pequeña de lo normal. Usually it would be higher, but we're doing a little one. So, aprendan a hacerlo conmigo. 1, touch the floor, bring it back. Bend the knee, make a letter D, bring it out, touch the floor, and back. Try to the side, traten de lado. Sube la pierna, saca la pierna, cierra adelante.
abre, toca, cierra atrás. Abre, toca, cierra adelante. Abre, toca, cierra atrás. Abre, toca hacia atrás. And then we're going to do it. We're doing it front side, back side, and then we're going to finish. So vamos a hacerlo delante, de lado y hacia atrás. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4. So, ¿quién puede adivinar o recordarse el nombre del primer paso? Que es el bas-montandu. So, vamos a hacer 2 bas-montandu. 1, 2, para cheval, pas de cheval. Y entonces de lado. Ok. Traten de hacerlo lo más que puedan. Ok. So try to do this as best you can. Does not have to be perfect. 1 and 2 and hold on. Sorry. Vamos a tratar haciendo un para cheval por ahora. 1. So other side. So we're going to do 1 para cheval and wait. Okay. Vamos a hacer un para cheval y esperar. Adelante primero, first.
enséñenme, ¿quién pudo hacerlo un poquito? Who could do it a little bit? I can do it. Who could do it a little bit? Okay, good. I like it. Me gusta. Okay. Le voy a quitar todas de mute para que puedan hablar si quieren, pero si tienen música puesta, tienen que apagarla. Si tienen la televisión puesta, tienen que apagarla o quedarse en mute, ¿ok? Lo que ustedes quieran. Pero si tienen preguntas durante la clase, me dejan saber, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos a hacer ahora lo que se llama rond de jambe. El rond de jambe, vamos a ver el primer lado, es un círculo que se hace con la pierna. El círculo que se hace con la pierna. Ahora, déjenme poner esto un poquito más pequeño. So the round de jambe is a circle with the leg. And sorry, I'm just playing with my window here in Zoom so I can see you better. And I can play my music with no problem. Okay, good. So el rond de jambe es un círculo con la pierna, circle with the leg. And just to review, let's start from first position, arm on the waist. So pueden poner el brazo aquí, los pies en la primera posición. Otra vez, el peso del cuerpo va a ir hacia la silla. So again, the weight of your body is going on your supporting leg. Lo saca el pie hacia adelante y vas a hacer un círculo arrastrando el piso, la pierna en el piso. So you're dragging the foot on the floor. But notice what's happening to my body. Nothing. So miren, fíjense lo que está pasando con mi cuerpo y nada está pasando con mi cuerpo. Mi cuerpo está duro, recto, sin moverse hacia la silla. So I'm nice and straight and I'm not pulling myself into the chair or going back and forth. So you do not want to do this. No quieren hacer esto. ¿Sí? No, no queremos hacer eso. Solo queremos mover la pierna sola sin mover el cuerpo. So I'm going to move the camera a little bit lower so you can see my feet a little better, para que puedan ver mis pies un poquito más. Se me cortó la cabeza, pero por lo menos pueden ver los pies mejor. So you can leave your hands on your waist, and we're going to practice from first. Vamos a practicar de la primera posición. So vamos a ir de adelante hacia atrás. So we're just practicing right now. Little toe is on the floor, middle toe, big toe, slide it through first. Middle toe, big toe, slide through first. So tienen que empezar de la primera posición, sacando la pierna con el dedito pequeño en el piso. Van a hacer un círculo, la rodilla está de lado, no para adelante. So the knee is not forward, but to the side. So when you make this circle, knee to the side, but don't open the body. No abra el cuerpo así. Don't open the body. That's not what we're doing. So tiene que mantener el cuerpo derechito y la pierna solo pasa. Y se abre un poquito, pero no mucho. Okay, shake out your leg if you were practicing, it must hurt. So, si estaba practicando, de seguro le duele esa pierna, sacúdela un poquito. Okay, so we're going to do with the music. Hand on the waist for those of you that can't do both together. Pueden dejar el brazo aquí para los que no puedan hacerlo, el brazo y el movimiento a la misma vez. Si pueden hacerlo, entonces vamos a mover el brazo aquí y lo vamos a dejar en la segunda. Quizás eso es fácil.
para todo el mundo poder hacerlo. So this might be easy enough for all of you to do it if you want to just put your arm in second position. And we'll work from there. Okay. Vamos a hacer 3 rondes de jambes. De adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. So we're going to do 3 rondes de jambes. Sorry, I'm cut off. 3 from the front to the back and from the back to the front. On the down and on the or, but I don't know if I am comfortable using that terminology with my seniors yet. So, no estoy usando todas las palabras apropiadas porque no quiero asustarla y darle muchísimas palabras que no entienden, ¿ok? So, vamos a hacer aquí el rond de jambe. This is Ahora vamos a hacer el battement frappé. Let me move the camera. We're going to do battement frappé. And I'm just going to take a quick review. Okay. La mano se puede dejar aquí, el pie se sube
y está doblado un poquito. So I want to see my foot is flexed. Okay, right here. Vamos a mover el pie de esta posición bien bajita y la vamos a sacar y darle al piso. Estamos aquí bien bajito y les vamos a dar al piso. Ahora, la primera vez vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. So 4 times for the first round of this. Cierra adelante, close front, close back, atrás, close front, close back. Ahora vamos a movernos hacia atrás. So we're going to do 4 to the back, 4 to the side. And then we're going to switch. Then I'm going to change it up a little bit. So we're going to do something a little bit different. So vamos a hacerlo de un lado y del otro. Y entonces, de nuevo lo vamos a hacer una segunda vez, pero va a ser un poquito diferente. Ok, bottom frappe. I know all this is really hard. Yo sé que todo esto es bien difícil, pero no se dejen caer. So don't let yourself like go down feeling like you can't do this. Don't let that happen. No se sienta como que yo no puedo hacer esto. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran y puedan. La cosa es cambiar la mente en todo. So the key is to change your mind. If you are over 60, you're feeling, I can't do this. You can do it. It's all in your mind. You simply have to tell yourself, yes, I can do it, and try. So, si tiene más de 60 años y se siente como que esto es muy difícil para mí, no puedo, sáquese eso de la cabeza porque ustedes sí pueden. Yo he visto personas con mucha edad que pudieron y todavía lo hacen. So I know plenty of people with your age and more that can actually do this and have done this with me. So continue. Sigan practicando. Keep practicing, okay? So vamos frappé from the first side. So we're gonna do vamos frappé. Otra vez, vamos frappé. But we're gonna do 1 and 2 and 3 and swish. 1 and 2 and 3 and swish. Close. So esto es un poquito diferente en que este movimiento siempre toca el piso. Pero ahora lo vamos a hacer. La última va a ser brochado en el piso así. Y se sube del piso un poco. So, toca el piso, toca, ahora se brocha. So now, we're doing 1, close front, 2, close back, 3, notice I'm touching the floor, but now the last one is brush. Lift and bring it back. So this will be easy for some of you, and for some of you it will be really hard. So esto va a ser fácil, bien fácil para algunos de ustedes y para otros bien difícil. Haga lo que usted pueda. Sigue tratando y entonces después quizás lo va a poder hacer correctamente. So keep trying even if you feel like, oh, I can't do this, because eventually you will get it, okay?
So let's start with the music. Con la música. Now you're going to brush. Brush. Toca. Toca. Toca ahora. Brush. Brush. Go back. Adelante. Brush. Okay. Para los que no entienden hacer este movimiento, brochando el piso, el pie en el piso. Lo que pasa es que el pie, voy a poner la cámara en mis pies para que vean. So I'm going to put the camera on my foot so you can see. Okay. Esto es lo que pasa con el pie. Cuando lo tenemos aquí, va a tocar el piso un poco y todavía todo está doblado. Cuando se brocha, perdone, rewind, I'm going to rewind. When we are doing the battement frappé, normally we go from a flexed foot direct to a point. So we're going to a point. I'm doing it to the side so you can see better, to the point. Ahora cuando lo estamos haciendo brochando el piso, when we're brushing the floor, instead of pointing, the foot comes down here. So el pie baja aquí. Y entonces el resto se arrastra en el piso, se arrastra y se sube. So when we are doing the brushing type of frappé, because the first one is just preparing us. We're learning it. And we're doing it with a piqué. This one is with a brushed foot. So you want to bring the foot down and then you want to brush it and push with the toes. Push up with the toes, okay? So I want to just see who else is here. We have a big group here today. Okay. Bravo. Okay, so en este movimiento el pie baja el piso y se brocha. Y vamos a cerrar de ahí, close, okay? So after the last one, you're going to bring the toes down, you're going to brush, and then close it. Now, doing it faster, lo voy a hacer un poquito más rápido para que vean cómo es. Yo estoy de lado porque quiero que ustedes me vean. I'm to the side because I want you guys to see me a little bit better. So 1, pointed, and 2, and 3, and brush. See, I'm doing it in slow motion. Lo hice como en cámara lenta para que vean cómo va mi pie, pero va así de rápido, pero en cámara lenta se baja el piso, se toca y se brocha, y se punta el pie. So in slow motion, your foot's coming down, then it's coming out. So we're doing 1, and 2, and 3, and down, brush. Okay, that's what we're doing. So lo voy a hacer con ustedes aquí con la cámara bajita para que me puedan ver. I'm going to do it with the camera nice and low so you can see my feet. We're doing it again, 3 and 1 brush. Stronger. Ready?
battement. El grand battement es un movimiento grande. It's a big movement, and we're going to take the legs, that camera angle, okay. So we're going to take the legs and we're going to shoot it out. So la pierna va a subir lo más que pueda. 4 en cada posición. Si no puedes subirla hasta aquí, puedes dejarla más bajita. So I'm going to do it like at a 60-degree angle. Lo voy a hacer en este ángulo que no es muy alto ni muy bajito para que me puedan copiar. Okay, so we're going to do 4 in each position, 4. Recuérdense mantener el cuerpo recto. So remember, keep your body nice and straight and tall so that you're not pulling on the chair and going off balance. Everything tight. Todo durito, durito en el cuerpo, por favor. No aguanten la silla muy duro. Creía que era la correcta. 'Kay. Oh no, I need the feet. Necesito los piececitos. Ok. Vamos a aprender a caminar como las bailarinas. Así es que camina en el mundo del ballet. Pero tenemos que aprender a hacerlo. So, primero vamos a caminar normalmente, pero marchando. So we're going to learn the ballet walk. We're going to practice again by marching. So, las piernas, caminamos y hacemos como una marcha. Marcha, 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 se marcha. March, 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 march. Ahora, esa marcha va a seguir, pero vas a abrir las piernas. So that march is going to continue, but you open your knees. Marchando como de lado. So march to the side. You're going to continue your march to the side, knees open to the side. Don't worry, it's not going to be done like this. No vamos a hacerlo así, pero solo estamos aprendiendo cómo es que se hace ese paso. Caminar. Okay. Once you learn to march to the side, then you can march. Let me see here. Okay. Once you learn to march to the side, después que aprenda a marchar con las piernas abiertas, entonces la pierna se va a extender hacia adelante y te empuja para adelante. So once you learn how to march to the side, then you're going to point and push forward. Push, 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 push. Do it fast. Lo pueden hacer rápido para que no se caigan. So march, march, keep it low. Las rodillas bajitas. No las suban demasiado, así es que caminamos. So, ustedes pueden seguir practicando eso en su casa sola, pero lo vamos a hacer ahora con la música.
Y entonces vamos a terminar la clase, ¿ok? So we're going to walk and finish